A ver, ¿no les pasa a veces que uno lee libros, va a cursos, qué sé yo, sobre cómo hacer plata? Sí, de inversiones, negocios, propiedades, todo eso. Exacto. Y después, como que no ves los resultados que esperabas, ¿no? O no tan rápido. Ujú. Es frustrante a veces. Y mientras, ves a otra gente que parece que, ¡pum!, todo le sale bien con el dinero. ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia, Bueno, esa es una pregunta clave, ¿verdad? Hoy justamente vamos a meternos un poco en eso, explorando las ideas de T. Harv Eker, Ajá, el de la mente millonaria. ese mismo. Él propone que no se trata tanto de las herramientas externas, sino de algo más adentro, algo más profundo. Justo. Hoy lo que queremos es meternos a fondo con esa idea central suya, el famoso patrón financiero que tenemos en el subconsciente. Exacto. La idea es que funcionamos con una especie de programa interno, ¿no? Sí, como un software invisible. Y que ese programa tiene un poder tremendo sobre nuestros resultados con el dinero, mucho más de lo que creemos. Totalmente. Y lo más curioso, según esta visión, es que ese patrón se instala súper temprano en la vida, casi sin darnos cuenta. Claro. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, alguien se gana la lotería, una fortuna, y el tiempo vuelve a estar como antes. O al revés, ¿no? Figuras conocidas que pierden millones, pero logran recuperarlos. Pareciera que lo que no pierden es esa configuración interna. Interesante. Entonces, vamos a ver cómo se arma ese guión interno. Hay una fórmula que él propone, ¿no? La de PPSAR. Sí, programación lleva a pensamientos, Pensamientos a sentimientos. sentimientos a Y acciones. las acciones, claro, a los resultados. R de resultados. Exacto. Y vamos a ver cómo influye lo que escuchamos de chicos, los ejemplos que vimos en casa, ciertas experiencias puntuales. Como esa frase típica, ¿no? El dinero es la raíz de todos los males. Uf, ese es un clásico. O el caso que cuenta de Stephen, ¿te acordás? Que estaba condicionado por lo que decía su madre. Sí, sí. También veremos esas diferencias clave en cómo piensa la gente rica versus, bueno, la gente de clase media o pobre sobre ciertas cosas. Por ejemplo, eso de sentir que uno crea su vida o sentir que es una víctima de las circunstancias. Es fundamental. Y tocaremos un punto que me parece vital, la importancia de actuar, aunque de miedo, de salir de la zona cómoda. Totalmente. Pero antes de meternos de lleno en eso, hay una analogía que usa Eker que es buenísima para entender el marco general, la del carpintero. Ah, sí, muy gráfica. Imagínate un carpintero. Puede tener las herramientas más espectaculares, las más caras. La última tecnología. Exacto. Pero si no tiene la habilidad, la maestría interna, digamos, de un buen carpintero, esas herramientas no le sirven de mucho. Claro, no va a ser una obra de arte. Pues igual pasa con el dinero, según Eker. Ujú. Las estrategias, los negocios, las inversiones son las herramientas. Son importantes, obvio. Sí, claro que sí. Pero la clave, de verdad, está en lo que él llama el juego interior. O sea, la mentalidad, las creencias que tenemos arraigadas, el carácter. Ahí está la palanca real para un cambio financiero que dure. Entendido. Entonces, profundicemos ahí. La idea base es que si los resultados que tenemos con el dinero no nos gustan, mirar solo los resultados es como mirar los frutos de un árbol y quejarse. Correcto. Si querés cambiar los frutos, tenés que ir a la causa, a las raíces. Y las raíces son, Nuestro mundo interior, esa programación que no se ve. Lo invisible es lo que crea lo visible, dice él. o sea que la falta de dinero no es el problema en sí. Es un síntoma, un resultado. Para cambiar ese resultado de forma permanente, hay que trabajar en las causas internas, las que están bajo tierra, digamos. Y ahí encaja otro concepto que menciona, el del termostato financiero. Sí, es muy interesante. La idea es que cada persona tiene como un nivel de éxito económico ya fijado en su subconsciente, como un termostato de la calefacción, ¿viste? Ajá. Y si de golpe entra mucho más dinero de lo que marca ese termostato, ¿qué pasa? Inconscientemente, buscamos la forma de volver a ese nivel normal para nosotros. ¿Cómo? Gastando de más, haciendo una mala inversión, autosaboteándonos de alguna forma. Ah, mira vos. El ejemplo que usa de Donald Trump es bueno para ilustrarlo. Dice que si su fortuna bajara a solo unos pocos millones, él se sentiría pobre, arruinado. Claro, porque su termostato está en miles de millones. Exacto.
mientras que el de la mayoría de la gente, argumenta Eker, está fijado en miles o cientos, o incluso menos. Y ese nivel interno es el que manda a largo plazo. Es potente, ¿eh? Y todo vuelve a esa secuencia que mencionamos. Programación, Pensamientos, sentimientos, acciones, igual a resultados. La programación inicial moldea cómo pensamos sobre el dinero. y esos pensamientos generan sentimientos. Miedo, confianza, enojo, alegría. Lo que sea. Y los sentimientos nos empujan a actuar o a no actuar. Y esas acciones, o la falta de ellas, son las que producen los resultados que vemos en el banco, en nuestro patrimonio. Por eso intentar cambiar solo las acciones, sin ir a la programación de fondo, Suele dar resultados que no duran. Es como corregir un error en un papel impreso sin cambiar el archivo original en la compu. claro, la próxima vez que imprimís, Sale el mismo error. Entendido. Entonces, ¿de dónde viene esa programación inicial? El material dice que hay 3 fuentes principales, sobre todo de cuando éramos chicos. La primera, la programación verbal. Lo que oíamos. claro, todas esas frases repetidas sobre el dinero. El dinero es sucio, los ricos son avaros, nunca tendremos suficiente, eso no es para nosotros. Uf, ¿cuántas de esas se escuchan? Especialmente si vienen de figuras de autoridad, ¿no? Padres, maestros. Se graban a fuego y forman parte de ese patrón que después funciona en automático. El ejemplo de Stephen es tremendo. El tipo ganaba un montón de plata, más de $800,000 al año por años, y siempre estaba sin un peso. Sí, lo gastaba, lo prestaba, lo perdía. ¿Y cuál era la raíz? Su mamá le decía siempre que los ricos eran malos, que había que tener solo lo justo. Que querer más era de cerdos, creo que decía. Algo así, muy fuerte. Entonces, el análisis es que, en el fondo, él no se permitía ser rico porque eso significaba ser malo para su mamá. ¡Wow! La aprobación de la madre era clave. Exacto. Asoció riqueza con algo negativo. Tuvo que darse cuenta de que esa creencia no era suya, era heredada, y elegir separarse de ella para cambiar. Es muy personal esto. La segunda fuente. Los modelos de referencia. Lo que veíamos hacer con el dinero. Así es. ¿Cómo lo manejaban nuestros padres o las figuras importantes? Había estrés, tranquilidad, gastaban, ahorraban, invertían. ¿El dinero era tema de pelea o de unión? Aprendemos por imitación, ¿no? Muchísimo. El propio autor cuenta su historia. Su papá era constructor, tenía ciclos de mucho estrés financiero y luego buenas épocas, un sube y baja constante. Y él, Replicó ese mismo patrón en sus negocios durante años, sin darse cuenta. Hasta que reconoció que era un patrón heredado, ahí pudo empezar a cambiarlo. A veces imitamos y otras veces... nos vamos al otro extremo, como en rebeldía. Exacto. Si creciste con mucha escasez, capaz que esa bronca te impulsa a querer ser rico a toda costa. Pero ojo, que ahí también puede haber una trampa. ¿Cuál? Que si tu motor principal para buscar riqueza es el miedo, la rabia o la necesidad de demostrarle algo a alguien, es probable que el dinero, aunque lo consigas, no te traiga felicidad. Esa emoción negativa sigue pegada al dinero, energéticamente. ¿Y entonces qué pasa? Que para sacarte de encima esa emoción incómoda, podrías inconscientemente sabotear tu éxito. O sea, el foco no debería ser solo juntar plata, sino sanar esa herida emocional de origen. Tiene sentido. Y la tercera fuente de programación, los incidentes concretos, experiencias puntuales fuertes que vivimos de chicos con el dinero. Sí, un momento específico puede dejar una marca enorme. Cuenta el caso de Josie, una enfermera. Ganaba bien, pero siempre se gastaba todo. ¿Y qué descubrió? Recordó un episodio a los 11 años. Vio una pelea muy fuerte de sus padres por dinero en un restaurante. Terminó con el padre teniendo un ataque al corazón ahí mismo. ¡Qué fuerte! Imagínate, a nivel inconsciente, asoció dinero con dolor, con angustia. Por eso sentía como una necesidad de deshacerse de él. Tremendo. También cuenta lo de su esposa, ¿no? Que de chica veía a la madre siempre pidiéndole plata al padre para todo. Claro, y de ahí sacó 2 creencias. 1, los hombres manejan el dinero. 2, las mujeres no lo tienen. Y ella, sin darse cuenta. Se entendieron sus patrones y pudieron crear uno nuevo juntos. Esto es importante. No es solo entender el patrón propio, sino también el de la pareja o los socios. Totalmente. Se dice mucho que los problemas de dinero rompen parejas, pero quizá el problema de fondo no es la plata en sí. Sino el choque de patrones que no se conocen, ni se hablan.
Exacto. Patrones subconscientes ahí, haciendo ruido. Bueno, pero si esta programación es tan fuerte, estamos fritos, no se puede cambiar. El material dice que sí, y el primer paso es clave, la conciencia. Darse cuenta. Justamente, la conciencia es esa capacidad de mirarnos, de observar nuestros pensamientos, nuestras acciones, casi como desde afuera, sin juzgar. Entender que esos pensamientos automáticos sobre el dinero, esas creencias que nos limitan, no somos nosotros. Exacto, no somos eso. Son cosas que aprendimos. Como dice Ecker, no sos la grabación, sos la grabadora. No sos el contenido del vaso, sos el vaso. Me gusta esa imagen. Y esa capacidad de observar nos da el poder de elegir distinto ahora, en el presente, en vez de seguir reaccionando en piloto automático según programas viejos. Bien, y una vez que somos conscientes de esos patrones, ¿qué hacemos? Ahí es donde entran los famosos archivos de riqueza, ¿verdad? Las 17 diferencias de mentalidad. Sí, son como contrastes bien marcados para que veamos las distintas formas de pensar y actuar. Por ejemplo, el archivo número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida financiera. Mientras que la gente, digamos, con mentalidad de pobreza, piensa. La vida financiera es algo que me pasa. Esa es la mentalidad de víctima. Que se nota cuando uno echa culpas, ¿no? A la economía, al gobierno, a la pareja. O busca excusas. El dinero no es tan importante. O se la pasa quejándose. Sobre las quejas, Ecker es muy directo, ¿eh? Dice que quejarse es como llamar a la desgracia. Sí, dice que te convertís en un imán para la porquería. Tal cual. Aquello en lo que te enfocas, se expande. Si te enfocas en lo malo, atraes más de eso. Incluso propone ese desafío de 7 días sin quejarse, ni en voz alta ni en la cabeza. Suena fácil, pero debe ser dificilísimo. Seguro. Otro contraste clave es el foco. Archivo 5. Los ricos se enfocan en oportunidades, los pobres en los obstáculos. Ante lo mismo, unos ven la ganancia, el crecimiento. Y otros ven primero el riesgo, la pérdida. Las decisiones de los primeros vienen de la confianza, de buscar cómo hacer que funcione. ¿Y las de los segundos? Vienen más del miedo, de por qué podría salir mal. Y eso conecta con la acción, me parece. La gente con mentalidad de riqueza actúa pensando, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Sí, están dispuestos a arrancar aunque no tengan todo claro. Ese enfoque de preparen fuego, apunten, un poco adaptado. Mientras que la otra mentalidad se queda en el preparen, apunten, apunten. Y nunca disparan, por miedo a equivocarse o porque sienten que necesitan saberlo todo antes de empezar. Lo que nos lleva al archivo 16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los frene. O sea, no es que no tengan miedo, o dudas o preocupaciones, todos sentimos eso. Claro, la diferencia es que no se dejan paralizar. Me gusta una idea que dice, si tenés un problema muy grande en tu vida, es porque vos estás siendo pequeño. Exacto. El tamaño del problema es relativo a nuestro tamaño interior. ¿Y cómo nos hacemos más grandes que los problemas? Saliendo de la zona de confort hay una relación directa. Tu zona de confort es igual a tu zona de riqueza. CC es igual a CR. O sea, para que crezca la riqueza, hay que bancarse la incomodidad. Hay que animarse a hacer cosas que nos desafían. Hay un principio que él cita de los guerreros, creo. Si estás dispuesto a hacer solo lo fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo duro, la vida será fácil. Suena a paradoja, pero tiene lógica. El crecimiento está justo al borde de lo cómodo. Así es. Otro punto que rompe esquemas. La mentalidad de ambas cosas versus o esto o lo otro. Archivo 12. Ah, sí. Los ricos piensan que se pueden tener las dos cosas. Los pobres creen que hay que elegir. Correcto, una carrera exitosa o una familia unida. Hacer negocios o tener tiempo libre. Ganar mucha plata o ser buena persona y espiritual. Falsas dicotomías, ¿no? Totalmente. La mentalidad de riqueza busca cómo integrar. Rechaza esas elecciones forzadas. El planteo es que el dinero es una herramienta. Potencia lo que ya sos. Si sos generoso, te permite ser más generoso. No te cambia la esencia. Exacto. Y hablando de plata concretamente, está el archivo 13. Los ricos se enfocan en construir y medir su patrimonio neto. Mientras que los pobres se fijan más en el sueldo, en los ingresos del trabajo. ¿Cuál es la diferencia clave ahí?
Que el patrimonio neto es la foto completa. Incluye los ingresos, sí, pero también los ahorros, lo que rinden las inversiones y la simplificación del estilo de vida, o sea, gastar menos de lo que ganas. Los ingresos son el punto de partida, pero no alcanzan solos. Claro. Si no los canalizas para ahorrar e invertir, no construir riqueza a largo plazo. Y simplificar, vivir por debajo de tus posibilidades, te libera capital para eso. Medir el patrimonio neto te da la visión real de cómo vas avanzando. Lo que nos lleva derecho al hábito de administrar el dinero. Archivo 14. La gente rica administra bien su dinero, la gente pobre lo administra mal o ni lo mira. Y parece que no importa cuánta plata tengas ahora. No. La idea central es que el hábito de administrar es más importante que la cantidad que administras al principio. Es como que tenés que demostrarte a vos mismo y al universo, si querés, que podés manejar bien lo que tenés ahora, sea poco o mucho. Para poder atraer y manejar más después. Exacto. Él sugiere sistemas simples, como dividir los ingresos en distintas cuentas para distintos fines: ahorro, gastos, educación, diversión, para ir ejercitando ese músculo de la administración. Tiene lógica. Y el último archivo, pero no menos importante, el 17. Los ricos aprenden y crecen siempre. Los pobres creen que ya se las saben todas. Uf, esa frase, ya lo sé, es peligrosísima para el éxito, ¿no? Totalmente. Si los resultados de ahora no son los que querés, Es porque seguro hay algo importante que todavía tenés que aprender. o aplicar distinto, El éxito financiero, como cualquier habilidad, se puede aprender. claro, implica estar dispuesto a aprender de los que ya llegaron a donde uno quiere estar, con libros, cursos, mentores. Y sobre todo, trabajar en uno mismo. Ese orden que propone ser, hacer, tener. Primero tenés que ser la persona capaz de generar y mantener esa riqueza. Después, hacer lo necesario, y como resultado, vas a tener la riqueza, no al revés. Bien. Bueno, si tratamos de resumir lo esencial de todo esto que exploramos hoy, la conclusión parece ser que lo más decisivo para nuestros resultados con el dinero no es tanto lo de afuera. Sino nuestro patrón financiero interno. Esa programación subconsciente que se armó sobre todo en la infancia. Y ese patrón es el que manda en nuestros pensamientos automáticos, nuestros sentimientos habituales, y por lo tanto, en lo que hacemos o no hacemos con la plata. Exacto. Y las diferencias clave de mentalidad que vimos giran en torno a hacerse cargo al 100%, enfocarse en oportunidades y no en problemas, admirar y aprender de otros en vez de envidiarlos. Administrar la plata activamente, buscar soluciones donde ganes en varias áreas, ambas cosas. Y sobre todo, actuar. Superar el miedo y actuar. Entender todo este mecanismo interno, este juego interior, la verdad que puede ser muy revelador, ¿no? Te da otra mirada sobre tus propios hábitos y resultados. Sí, te ayuda a entender el porqué detrás de lo que te pasa con el dinero, más allá de las explicaciones superficiales. Y lo más potente quizá es la idea de que no estamos condenados por esa programación vieja. Para nada. El primer paso es la conciencia. Observar esos patrones sin culparnos. Y desde ahí, como dice el material, podemos elegir conscientemente nuevas creencias, nuevas actitudes que nos sirvan más. Podemos como reescribir nuestro propio guión financiero. Exactamente. Adoptar perspectivas que nos ayudan a prosperar y estar mejor. La elección está acá, ahora. El material insiste mucho en el poder de transformar creencias. Y eso nos deja pensando. A ver, una pregunta para reflexionar cada uno. Si tuviéramos que elegir solo una, ¿cuál sería esa única creencia personal sobre el dinero o la riqueza que, si lográramos darle una vuelta radical desde hoy, podría rediseñar por completo nuestro futuro financiero? Es una pregunta fuerte, para pensarlo bien. Lo que conversamos hoy es apenas una pincelada de los conceptos que presenta T. Harv Eker sobre mentalidad y riqueza. Pero bueno, esperamos que esta exploración sirva para reflexionar sobre esa conexión tan poderosa entre nuestro mundo interior y los resultados que vemos afuera, sobre todo en nuestras finanzas.